esta ocasión vamos a hablar acerca de los hábitos de estudio en adolescentes. ¿Por qué? Porque justamente es una necesidad de trabajar y conversar acerca de este tema que es tan importante, que da tanto problema, ya sea a los adolescentes mismos, a los estudiantes, como a los padres, a las familias que desean ver cambios positivos, ¿no? Y no tan estresados a los chicos que muchas veces, por no tener hábitos adecuados de estudio, terminan al final desesperándose, estresándose demasiado como para el tiempo de los exámenes. Entonces, queremos hablar un poquito acerca de esto. Voy a hablar yo algunos aspectos teóricos y luego también ustedes podrán participar con sus preguntas porque estamos para apoyarles y ayudarles a dilucidar algunas preguntas e inquietudes que pudieran tener. Entonces, vamos a empezar con nuestra charla con respecto a hábito de estudio en adolescentes. Este es un caso muy interesante. Fíjense, Rubén ha ingresado a la carrera de ingeniería eléctrica en una universidad estatal y se siente muy entusiasmado. A la semana de empezar sus clases ya forma parte de un grupo de estudio y se está reuniendo de manera interdiaria durante las tardes para repasar. Él y sus compañeros saben que tienen que estar practicando porque las evaluaciones son constantes. Además, tiene un tiempo de estudio personal en casa, en donde le dedica 3 horas diarias después de tomar un descanso, no más de una hora, todas las tardes, todas las tardes. Él, Rubén, se ha propuesto probar todos sus cursos, pues quiere postular para una beca. Por eso es que está comprometido con sus estudios, está motivado. Él quiere llegar a esa beca y ya sabe, es el caso de muchos, debemos conocer, ¿no? Tenemos alumnos que sí están motivados, que tienen las cosas claras, que saben lo que quieren y es muy bonito conocer a jovencitos, adolescentes, a chicas que ya saben lo que quieren, ya saben a dónde quieren llegar, están entusiasmadas, motivadas. Y entonces, este es el caso de Rubén, un adolescente que podría tener 16 o 17 años, ¿no? Y que ha ingresado pronto a la universidad. Pero vamos a ver el siguiente caso. A ver, este es el caso de Raúl. Raúl está en el tercer ciclo de una universidad privada. Él ha jalado ya 5 cursos y su padre le ha dicho que si vuelve a jalar otro curso, tendrá que trabajar para pagar sus pensiones. Esto estresa mucho a Raúl, pues aunque tiene ya 24 años, nunca ha trabajado. Ingresó a una carrera de finanzas porque quiere ganar dinero de una vez, pero solo ingresa a las clases que le gusta, pues la mayoría le parecen aburridas. Su desempeño va de promedio bajo y a veces paga a algunos compañeros para que le ayuden en sus exámenes. Tampoco cumple con sus trabajos grupales. Cuando llega a casa, cena viendo Netflix, que es lo que le encanta, y puede estar hasta altas horas de la noche frente a la televisión. A ver, pregunta, ¿qué diferencia a Raúl de Rubén? Alguien que quiera participar, de repente pueden encender su audio o de repente pueden hablar por el chat, si es que así lo desean. ¿Qué diferencia? Pueden escribirlo por el chat. Si en caso ven alguna diferencia entre Rubén, ambos son jóvenes, son universitarios, ¿no? Tienen de repente las mismas clases social, ¿no? Las mismas oportunidades de repente, pero ¿qué puede diferenciar a estos dos chicos? A Rubén como a Raúl. A ver, lo pueden escribir por el chat o lo pueden decir, abrir sus micrófonos si desean. A ver, ¿quién desea participar? ¿Qué diferencias ven entre Rubén y entre Raúl? Él es Rubén y él es Raúl. ¿Alguna diferencia que puedan ver entre los dos estudiantes? Ambos tienen hábitos distintos. Ahí está, Lourdes, excelente. Rubén tiene las cosas claras y eso que es menor, porque la madurez en general no es tanto, depende de la edad, ¿ah? Eso va a depender. Va a depender, hay chicos que llegan a los 29, 30 años y aún piensan como adolescentes, ¿no? En cambio, hay adolescentes que piensan también como adultos, a pesar, ¿por qué? Por las vivencias que han tenido. A ver, Raúl no le interesa su carrera de verdad y Rubén se compromete con su meta. Excelente, excelente. Claro, a pesar de que son jóvenes, que son adolescentes, porque todavía, pues, aunque Raúl está, digamos, ya bordeando los 25 años, todavía estamos hablando de que no tiene las cosas claras y más que nada ha entrado a la universidad por un tema de lo que viene más fácil, ¿no? Yo quiero dinero y esta carrera de finanzas me da dinero, por lo tanto, ya, le entro. Y es el típico estudiante que ingresa, bueno, con un interés, ¿no? El interés de querer pienso yo que me va a dar buenos réditos, me va a permitir tener un buen trabajo, un buen sueldo. Sin embargo, no reparamos en que hay que hacer sacrificios también para obtener cosas buenas. Si queremos cosas buenas, tenemos que sacrificarnos, pero no todos lo tienen claro. Y que, bueno, yo puedo decirles tantos casos que he tenido, ¿no? En el cual incluso gente adulta que uno esquiva el trabajo. ¿Por qué? Porque la mentalidad peruana, ya vamos hablando un poquito de repente saliéndonos un poquito del tema, incluso hay frases, ¿no? Y prejuicios acerca del trabajo y del esfuerzo.
Pero para aterrizar un poco nuestro tema, ¿qué es un hábito? ¿No? Porque esto es lo que nos reúne finalmente. Entonces tenemos que partir de que el hábito es un modo especial de proceder o de conducirse. Es adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes o originado por tendencias instintivas. Y esto lo dice la Real Academia Española. Entonces, ¿qué es un hábito? Cuando alguien nos pregunte, es un modo de especial de actuar, de conducirse, es una acción, es una manera de proceder, pero que se adquiere por la repetición, una y otra vez. Actos iguales o semejantes, una y otra vez se va a formar el hábito. ¿Y qué nos dice el doctor Luis Alberto Vicuña Peri, que fue mi profesor, un excelente docente? Un hábito no es más que la facilitación de una conducta por la repetición. Ahí está, nuevamente. Se facilita la conducta porque se ha repetido. De esa manera, desde que nacemos, adquirimos hábitos que en primer lugar nos lo forman. Claro, nos lo van formando nuestros padres o quienes nos han criado. Nos enseñan a lavarnos los dientes, nos enseñan en qué momento hay que ir al baño, nos enseñan cómo nos amarramos los pasadores, cómo podemos agarrar la manija del baño, y una serie de cosas que nos van enseñando al principio, desde que somos pequeños, otros nos lo van a formar los hábitos, pero después, cuando uno va creciendo, al responder frente a estímulos externos y internos, va aprendiendo que determinada conducta le va a dar satisfacción y que cada vez que se presente el estímulo se va a responder mecánicamente. Entonces el cerebro ya no piensa, porque el cerebro economiza, ahorra tiempo. ¿Para qué voy a estar pensando en que cómo abro el caño, cómo abro la ducha, cómo pongo el jabón, cómo me enjabono? No, ya se hacen actos mecánicos, ¿no? El ducharnos en las mañanas se hace un hábito porque es algo que todos los días lo hago, ¿no? Y entonces ya el cerebro no está pensando que voy echando tal cantidad de jabón, me jabono aquí, me jabono, no, ya se va haciendo mecánico y surge de manera ya cotidiana y es muy fuerte el hábito, es muy fuerte porque cambiar los hábitos es bastante difícil porque se quedan ahí dentro de uno, no se forman, es más, se forman circuitos allí cerebrales que nos van a permitir que esos trabajos que se van realizando se queden ahí como ciertos caminitos ahí en el cerebro, ¿no? Que son como circuitos que se van a formar ante ciertos hábitos. Entonces, ¿qué son los hábitos? La facilitación de una conducta por la repetición. Y cada vez que se presenta el estímulo se responde mecánicamente, por eso decimos que el hábito siempre es una actividad mecánica. Por esta razón tenemos hábitos, por ejemplo, frente al estudio, frente a nuestro mundo social, frente a nuestros padres, profesores, etcétera. Tenemos hábitos y si nos fijamos, si analizáramos un poquito los hábitos que todos tenemos, nos sorprenderíamos, porque a veces no reparamos, estamos ya tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera que a veces no reparamos el momento, de repente, ¿en qué momento le di el vuelto, no? O le pagué cuando subía al ómnibus. A veces no me acuerdo porque ha sido tan mecánico que el cerebro no le pone atención detenida a hacer ese tipo de situaciones que son cotidianas. Entonces veamos, por ejemplo, el caso de un chico, a ver, unos hermanitos, ¿no? Vamos a decir que Juan y su hermanita, Juan está en el tercero de secundario y su hermanita de primaria, vienen del colegio. A ver, Juan llega del colegio y tira la mochila. Y entonces, eh, Juan tira la mochila, llega del colegio y ¿qué hace? Solamente centrándonos en lo que hace Juan. Se abre la puerta, vamos a suponer que no haya nadie en la casa porque papá y mamá salen a trabajar, ¿no? Entonces los dos hermanitos le encargan, los papás, a Juan que cuide a su hermanita de 8 años y ellos vienen de la calle, del colegio. ¿Y qué hace Juan? Tira la mochila, luego busca su almuerzo, ahí tenemos otro hábito, luego ¿qué hace? Coge el control, como no están los padres, entonces coge el control, ingresa pues a YouTube y está ahí horas viendo, ¿no? Se le va el tiempo viendo videos, de repente toda la tarde, porque finalmente no hay quien le controle, luego se va a tomar un descansito y luego va, ya por la nochecita, va a revisar si es que hay tareas, pero ya para eso viene la mamá, le prepara la cena, entonces le toca hora de cenar y entonces pasa el tiempo y se va a lavar los dientes. Entonces tenemos aquí un ejemplo de hábitos diarios que a veces se dan de manera inconsciente y entonces este tipo de situaciones que se puede dar, por ejemplo, en la casa de Juan, eh, son cosas que se dan en el día a día, que a veces nosotros no reparamos en los actos, pero si nos ponemos a reflexionar un poquito, cada rutina que hacemos, desde la mañana hasta la noche, nos daremos cuenta que ahí está el origen de muchos
muchos de nuestros éxitos o de repente fracasos, ¿no? Porque a veces el no reparar que nosotros hacemos una serie de secuencias de actos a los cuales le dedicamos de repente más tiempo a una cosa, por ejemplo, ante la falta de supervisión, Juan puede quedarse 4 o 5 horas viendo sus videos, ¿no? Después de comer. Y entonces descansa otra hora y se le van como 5 valiosas horas. Y de repente solo le dedica el tiempo a 30, 40 minutos a las tareas, ¿no? Porque luego cena viendo televisión y luego ya se van a dormir, ya es tarde. Entonces al día siguiente se repite la rutina, salir temprano al colegio y venir, y bueno, el colegio como que no es un lugar necesariamente de estudio, ¿no? Porque uno recibe los conocimientos, pero el verdadero estudio personal ya se da a solas, en casa o en grupo, cuando se hace el reforzamiento de las tareas. Entonces, miremos y acostumbrémonos un poquito a reflexionar y veamos qué cosa estamos haciendo o no haciendo para lograr que estas situaciones se den, pues, ¿no? Bien, entonces hasta acá tenemos un ejemplo. Pero, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo puedo yo mejorar estos hábitos de estudio? Y para mejorar nuestros hábitos de estudio, tenemos que vamos a pasar de frente a los tips, ¿ya? Este trabajo de hábitos se trabaja de una manera un poco más minuciosa y detallada cuando hacemos cursos o talleres para ayudar a poder lograr cambios de hábitos, hábitos positivos. Pero de manera general vamos a ver, ¿cómo mejoro yo mis hábitos de estudio, mis hábitos personales? ¿Cómo ayudamos a un adolescente? Le podríamos decir que demos el primer paso. El primer paso siempre va a ser más difícil. Después va a ser más sencillo continuar sin detenernos. ¿Y cuál es el primer paso? El cambio. Primeramente, el análisis que tenemos que realizar, por ejemplo, cuando trabajamos con adolescentes, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada cosa? ¿No? Ya armamos un horario y pones cuánto tiempo le dedicas a almorzar, cuánto tiempo le dedicas y mientras vas almorzando, cuánto tiempo estás viendo televisión. Y entonces, ¿cuánto tiempo se le dedica a cada cosa? Porque de repente yo le dedico 3 horas al YouTube y solamente estoy media hora frente a los cuadernos y eso, ¿no? No estoy haciendo un buen trabajo, solamente estoy leyendo, que es un hábito de estudio muy mínimo, ¿no? Porque los hábitos de estudio mucho más elaborados son cuando hacemos el repaso, cuando hacemos el subrayado, una lectura, y hay varias técnicas para estudiar mucho mejor y a conciencia. Y entonces cuando analizamos, cuando nos ponemos de una manera minuciosa a analizar nuestro propio registro de hábitos, es ahí donde nos vamos a dar cuenta en el origen de por qué efectivamente, digamos, tengo sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Ah, es que tengo una vida muy sedentaria, el por qué de repente estoy de repente estoy muy, que no puedo de repente dar un buen examen, una buena ponencia, una buena exposición, porque no practico lo suficiente, apenas le doy media horita y eso no es muy poco, ¿no? Entonces, obviamente me va a ganar la inseguridad. Da el primer paso, después será más sencillo continuar sin detener. Tenemos que reconocer primero, luego damos el primer paso, que es el primer cambio que tenemos que dar. Y si yo le voy a dar el cambio, por ejemplo, voy a analizar, ¿no? A ver, yo le dedico 4 horas, desde las 3 hasta las 6 estoy viendo la tele, estoy viendo mis capítulos de mi serie. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio que voy a dar? Voy a tener que ajustar ese tiempo, que nadie te dice que no lo hagas, pero puedes ir ajustando, ajustando progresivamente hasta que de repente ese tiempo sea de una hora, ¿no? Y más bien le voy dando más tiempo a mi tiempo de estudio. Luego, ¿qué más? Establecemos un plan. ¿Qué es lo que quiero? Y esto funciona para todos, queridas amigas, estimados caballeros. Funciona para todo, porque si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un plan, quiero bajar en estos 2 meses 10 kilos, porque estoy con sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Tengo que hacer también dar el primer paso, establezco un plan, qué es lo que quiero, cuáles son los plazos que me pongo. Yo me pongo que en 2 meses tengo que bajar, digamos, 10 kilos, poniendo un ejemplo, ¿no? Y en el caso de chicos con hábitos de estudio, quiero lograr llegar a tener un nivel de mejorar mis notas, ¿no? Tener un mejor promedio de notas, de repente sacar 18, 17, y ya no solamente 12 o 13 que siempre paro sacando. Entonces, o quiero tener de repente un mejor entendimiento de las materias para no estar a la hora de exponer, ¿no? De manera muy insegura. Quiero leer un poco más. Busco los reforzadores también, es decir, yo busco premiarme y compensarme, ¿no? Me siento bien, mis padres me felicitan cuando yo acabo mis tareas a tiempo y algo que de repente después de una hora de estudio seguido, me recompenso viendo media hora, digamos, de mis videos, lo que me agrada. Entonces son maneras en que yo misma me voy recompensando cuando me pongo a trabajar en esto. Establezco un horario que trato de cumplir, un horario que al principio va a ser un poquito, que yo lo puedo ir flexibilizando, como cambiando, pero luego voy a tratar.
Para estudiar siempre hay que evitar la distracción, por eso decimos que a la hora de estudio no debe estar la televisión prendida, y si hay una musiquita de fondo, sí estaría bueno una musiquita de fondo, ¿no? Pero que no nos genere interrupción. Porque hay alumnos, hay chicos que estudian con música y les va bien, mientras que otros no, porque les interrumpe. Por eso es que hay que conocer de qué manera aprendo mejor, de qué manera aprende mejor el alumno, o mi hijo, ¿no? Porque somos diferentes personas con diferentes estilos de aprendizaje. Unos son más visuales, otros son más auditivos, otros tienen que hacer las cosas para que se les quede. Entonces, son diferentes modos de captar el aprendizaje. Y también ir revisando qué es lo que estoy cumpliendo, estoy llegando a mis objetivos, estoy alejando, me estoy acercando a ellos. ¿Qué más? En casa, el papá, la mamá, el apoderado, ¿cómo puede fomentar los hábitos de estudio en la casa? Fomentamos un adecuado uso del tiempo cuando usamos el horario. Por eso es que importante es que haya un horario para todo, ¿no? Bueno, al principio hay quienes de repente no necesitan del horario porque ya como que todo ya está implícito, ¿no? De manera implícita ya se sabe que después de comer vamos a lavar los dientes, vamos a ayudar a limpiar la mesa, unos va lavando los servicios, ya todo está organizado. Después que sigue, ya un descansito de media hora y después que sigue, ya vamos a hacer las tareas. Como que ya todo está organizado, pero hay familias, en la mayoría, que se necesita usar un horario donde se pueda ver, ya sea una cartulina, en un papelote, está el horario de las actividades. Realizar a diario labores de rutina en relación a las actividades académicas. Claro, cosas de rutina, ¿no? Por ejemplo, podemos poner una musiquita. Yo les recomiendo, por ejemplo, Chopin. Hay audios de Chopin que están en el internet, ¿no? En el YouTube, que son muy bonitos o Mozart, ¿no? Chopin, Mozart, música clásica, para que justo el momento de estudiar, que puede ser a las 4, a las 5, dependiendo del momento en que se ponen a estudiar los chicos, y todos nos ponemos en modo trabajo, modo estudio, ¿no? Que son modos de facilitarle. Porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay niños de diferentes edades y el hermano mayor quiere estudiar, pero el menor está viendo sus dibujitos? Entonces, es una interrupción. Pero si todos decimos, no, de 4 a 7 acá todos nos ponemos a estudiar, de 4 a 6 tiempo de estudio, y a la pequeñita que quiere ver, le vamos a dar su juguetito para que esté tranquila, y todos acá vamos trabajando, y se facilita un tiempo de tranquilidad en el cual todos están en modo trabajo, en modo estudio, y que es parte de la rutina diaria. Es parte de la rutina diaria, que es algo necesario, es algo bueno tener la rutina del trabajo. Y no lo vemos como que no, que es algo malo, ¿no? Porque favorecemos la mirada hacia el esfuerzo, hacia el estudio. Instauramos lemas que favorezcan el esfuerzo y el aplazamiento de las recompensas. Por ejemplo, le decimos, no, primero el trabajo. No, mamá, un ratito no voy a ver el video. Primero el trabajo y después el relajo, ¿no? Esa es una frase que yo hice, por ejemplo, ¿no? Tú puedes inventar tu propia frase en la cual el niño, ¿no? Eso lo podemos usar en las clases, otro lo podemos usar también en la casa, en la cual se vea que está bien, vas a tener tu tiempo de recreo, pero primero el trabajo, y que se valore el trabajo, el esfuerzo como algo necesario y bueno y útil, y no que se le vea como algo malo. Hay lugares, hay familias como que hacen ver que el trabajo es malo, es más, hay frases, hay prejuicios como que hacen ver que, por ejemplo, hay una frase que dice, ¿no? Como que el tonto trabaja, pero el vivo, se evade el trabajo, algo así, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que el trabajo los seres humanos apelamos, vamos al trabajo para poder sobrevivir, poder vivir, tener una vida más cómoda, pero de ninguna manera aceptar el hecho de que se denigre el esfuerzo y el trabajo, porque si ahí voy a hacer, tenemos pues estos personas escapistas, ¿no? Que no, como el caso, por ejemplo, de que vimos de Raúl, que se escapaba de lo fuerte, solamente le entraba a las clases que le gustaban, pero aquellas que le exigían un poco de esfuerzo se escapaban. Entonces, no necesariamente todo lo que querramos va a tener que gustarnos. Obviamente, si yo voy a seguir una carrera, digamos, de arquitectura, van a haber cursos de diseño que me van a encantar, y habrán algunos cursos de matemática que tengan que llevar, que de repente no me guste, pero lo tengo que llevar porque es parte de la currícula. Pero si me voy a escapar, si voy a flojear y si voy a pagar a alguien para que me haga pasar los exámenes, no sería adecuado, porque voy a tener que hacer ese sacrificio de pasar estos cursos, ¿no? Esforzándome un poco, porque es parte viene en el paquete, digamos, ¿no? De toda la currícula, y es parte del proceso, el tener que esforzarnos un poco más, aunque sea alguna materia que pues no me guste, ¿no? Pero es parte del trabajo. Y el felicitarle también cuando realice los deberes a tiempo o antes del tiempo, ¿no? Esto es algo que hay que premiar y felicitar, porque estamos nuevamente volviendo a nuestro
contexto social y cultural acá en Perú, tenemos la tendencia pues de aplazar las cosas, de procrastinar, de hacer la última hora. Entonces, tenemos que procurar fomentar la puntualidad, las cosas a tiempo, la responsabilidad con tiempo, ¿no? Y antes del plazo determinado. Son maneras en que podemos fomentar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Antes de proseguir, para hacer una primera pausa, antes de seguir. Si tuvieran alguna pregunta, no duden en escribir por el chat o si no, pueden hacerlo directamente, ¿sí? Y mientras van pensando en sus preguntas, vamos a seguir avanzando. Queremos también recordarles que estamos el día de jueves, tenemos la segunda sesión del curso que estamos llevando a cabo. Todavía pueden inscribirse, dirigido a auxiliares, docentes, directores de colegios y psicólogos que trabajan en centros educativos porque es necesario. Justamente el día de hoy hablaba con una directora, subdirectora, que me presentaba un casito, ¿no? Y hablando con la subdirectora, yo le decía, subdirectora, pero usted conoce los protocolos. Sí, me decía. Sí, me decía, pero no los conocía, porque ella me estaba presentando un caso de una niña que había venido golpeada, un familiar la había golpeado. Y ahí haciéndole unas preguntas me di cuenta pues que la subdirectora no sabía los protocolos porque había que aplicar el protocolo 6, ¿no? Cuando se trata de una violencia hacia una niña por parte de un familiar, el protocolo 6, el director y el responsable de convivencia tienen que entrar a tallar, pero la subdirectora no sabía, no le habrían capacitado seguramente. Así que ustedes, si tienen sus conocidos que son auxiliares, trabajan en colegios, tienen que saber que estamos dando ya la segunda sesión. Son 4 sesiones de este curso. También queremos avisarles que tenemos talleres exclusivos. Van a ver en el mes de abril 2 sesiones de educación emocional en adolescentes dirigido a psicólogos, docentes, padres de familia y público en general que quieren aprender a trabajar cómo hago eh, educación emocional, cómo empiezo, porque la educación emocional es un área bastante amplia, pero por lo menos queremos darle las ideas principales para que empiecen a trabajar la educación emocional, sobre todo en una población un poquito difícil como son los adolescentes. Están abiertas las inscripciones para estos talleres exclusivos, así que pasen la voz. Ahora sí, reflexionemos entonces con nuestro tema de hábitos y si no hay preguntas, continuamos. A ver, acá tenemos la pregunta. ¿Cuáles son las causas de la procrastinación? En verdad, son varias, Lourdes. Las causas de la procrastinación son varias. No podríamos hablar solamente una causa. Hay toda una conjugación de situaciones que se dan, pero sí está de manera generalizada, sí. Sí es de manera generalizada el hecho de posponer las cosas, dejar a última hora las cosas, ¿no? El hecho de, como este jovencito, que no, aunque no podríamos decir que es un procrastinador, pero sí que se parece un poquito, que podríamos hasta decir que es procrastinador. Son varias las causas. De repente la falta de exigencia, pensando en Raúl, digamos, ¿no? Vamos a suponer que Raúl es procrastinador, que él no es un chico que participa, no le gusta hacer trabajos grupales, y aún yo de adulta, cuando he tenido trabajos grupales con compañeros adultos, también, eh, disculpen que les sale de mi experiencia, pero también dentro de los grupos sí he visto bastante procrastinación, aún de adultos. Al final tenía yo que ser la que hacía el trabajo, porque o a veces organizarlos, ¿no? Pero sí está generalizado, bueno, son, sí, claro, vamos a seguir dándole los tips de todas maneras, pero lo que ayuda mucho es un tema de nivel de exigencia también. Por ejemplo, yo podría inferir que respecto a la procrastinación de Raúl, acá hay un tema de hábitos en la casa, el tema de falta de hábitos, de disciplina, de responsabilidad, de fomentar, y eso es algo que viene ya por las creencias. ¿Por qué un chico no quiere, digamos, asumir un encargo a tiempo? Porque no está motivado, porque de repente le parece que es pesado, porque le parece, o de repente en casa no le han inculcado el valor del trabajo. ¿Por qué, digamos, nosotros vemos a chicos de otras culturas en donde sí hay motivación? Porque hay familias en donde todos están motivados, todos son superados. Hay familias enteras donde todos son profesionales. ¿Por qué? Porque ha habido un papá, una mamá que se ha preocupado por inculcarles el valor del estudio. Entonces, eso también pesa. Por eso te decía, Lourdes, que son varios factores que pesan, ya sea el trabajo de los padres, el inculcarles el valor. Porque hay familias, digamos, donde papá o mamá son rígidos, son estrictos y sí le dicen que tienen que estudiar, pero ¿cómo? Con la dureza, con el miedo, con el que si no haces tu tarea yo te pego, si sacas notas bajas yo te pego. Entonces, ¿qué generan ellos? Rechazo. Harán la tarea, harán el trabajo, pero no porque les guste, sino porque si no me pega, ¿no?
Y un punto bien positivo es lo que vamos a ver más adelante, y de todas maneras vamos a resolver tu pregunta, sino que esto viene acá. También, también la falta de motivación. Bueno, en el caso de Raúl, digamos, sí está motivado, pero él está motivado a ganar dinero. Quiere dinero ya. Y por eso entró a una carrera de finanzas, ¿no? Esa es su motivación. Sin embargo, el tema del sacrificio que hay que hacer los hábitos que se requieren para hacer, porque él puede pasar, digamos que puede pasar de nota y llegar a titularse, pero va a ser un trabajador mediocre, como muchos hay en el sistema. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta corrupción a nivel de nuestro país? Porque han salido profesionales que a nivel, digamos, intermedio, mediocre, han pasado raspando y no les interesa tanto trabajar, sino recibir el sueldo, tener un jugoso sueldo. Ustedes que han ido a un lugar, a un centro de, ya sea un banco, ya sea una entidad estatal, a veces vemos cómo nos tratan, vemos que no hay un servicio de calidad, de alta calidad, o a veces hay un trato así un poco que no te resuelven el problema que tú necesitas, pero está ahí sentado recibiendo un sueldo. Entonces, uno dice, pero ¿cómo este señor está acá como abogado, ingeniero, doctor y ha hecho un trabajo hacia medias? Y ahí tenemos, ¿no? Que también que se ha cometido un grave error al no, al no poder ponerle ese énfasis al tipo, al nivel, ¿no? Ya sea universitario, ya sea técnico, de darle el valor a hacer un buen trabajo, de generar ese reconocimiento hacia el mejor desempeño, ¿no? El mejor esfuerzo. Ya, bueno, Marta, con respecto a Raúl, yo diría, bueno, tiene antivalores en todo caso, ¿no? Tiene antivalores porque digamos que como muchos piensan que, bueno, yo lo que quiero es yo lo que quiero es el diploma. Yo quiero el diploma porque quiero trabajar, además eh, ya tengo, mi tío me va a recomendar, me va a poner en tal lugar, él trabaja en tal banco, ya además yo lo que quiero es el diploma para entrar. Me está diciendo que me apure, más bien. Entonces, hay personas que tienen de repente sí la motivación de trabajar, más no de dar su mejor esfuerzo, más no tanto pensando en que yo hago un estudio, una carrera, yo voy a estudiar una carrera que quiero ser un buen profesional, quiero hacer un buen servicio a mi prójimo, ¿no? No, acá casi no hay esa mentalidad de trabajar bien por dar. En el caso, por ejemplo, de este jovencito Rubén, está motivado, tiene hábitos de estudio adecuados, se ha metido en un grupo de estudio donde va a reforzar mejor porque su motivación es pues su beca, ¿no? Quiere una beca, quiere ser un buen profesional, quiere estar muy bien en todo, quiere tener es decir, él apunta a ser un profesional de alto nivel, de calidad. Y hablando a nivel de hábitos, yo pienso que los dos sí tienen valores, pero de repente acá el tema es hábitos también. Acá tiene buenos hábitos de estudio, mientras que acá este joven no tiene pues hábitos de estudio, se dedica tantas horas a la televisión y tan poco tiempo, y es más, ni estudia, ¿no? Ni estudia, ¿no? Porque está yendo básicamente como muchos estudiantes van, y a veces cuando los padres no en casa, no se le valora el esfuerzo de que no, tú solamente tienes que ir a la universidad y hay papás que se contentan con que, bueno, mi hijo ya es universitario y eso a mí me satisface. Oiga, pero ¿y qué de lo demás, no? ¿Qué de los valores? ¿Qué de la responsabilidad en casa? ¿Tiene que ayudar también? No, yo no quiero que le haga nada, yo solamente quiero que le estudie. Y ese es un grave error, porque los hijos tienen que ayudar en todo. Bueno, vámonos entonces a este otro punto. Reflexionemos juntos, ¿ya? Con respecto a este caso, yo les invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Cuándo formamos hábitos negativos? Y esto lo sacamos de un estudio en el cual eh, se dice, ¿no? ¿Cómo formar hijos con adicciones? Bueno, si queremos formar hábitos negativos, lo que tenemos que hacer es eh, tener esta idiosincrasia de estos padres que dicen, ¿no? No tengo por qué meterme en la vida privada de mis hijos. Y entonces, quien cree que no se debe meter en su vida de sus hijos, pues que no se queje después. O debo darle toda la confianza que pueda, porque ellos saben que pueden hacer lo que quieran en su tiempo libre o con su dinero. Yo no me voy a oponer, finalmente ya está en la universidad, ya es técnico, ya está en la Senat, en TEXU, entonces ya está grande, yo no me voy a meter. También ahí tenemos aquellos padres que dicen, yo le voy a dar toda la libertad que sea necesaria para que aprendan a tomar decisiones por sí mismos. Uno dirá, pero bueno, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo que las consecuencias de ese tipo de pensamientos han conllevado a muchos problemas? Hay papás que creen que son liberales y les dan, ¿no? Que son modernos, son liberales y le dan demasiada libertad. Al punto que a las hijas le dan
se tergiversa este término de la libertad por una libertinaje que al final genera pues hábitos como que las jovencitas vienen, se ponen, están fumando todo el tiempo en las tardes o se van ya es costumbre que se vayan todos los fines de semana pues a reuniones y luego vienen alcoholizadas hasta tarde. Bueno, es parte de la modernidad, de la permisividad y no que yo no me tengo que meter en la vida privada y son errores que se van cometiendo y se van y justamente conlleva a hábitos inadecuados. Claro, por supuesto, Marta. Hay que trabajar mucho con los padres, por eso es que las escuelas de padres este mes tienen que reforzar, pedir a los padres, y tienen que hacer este mismo mes, si están laborando en colegios, trabajar lo que son escuelas de padres. Estos son una manera de formar hábitos negativos. También se forman hábitos negativos cuando se cree que se dice, no, mis hijos son los dueños y responsables de sus actos, nadie tiene que meterse en sus decisiones. Esto es propio de padres permisivos, ¿no? Que no, por temor al de repente que el hijo le grite o diga, mamá, ¿qué te metes tú? Simplemente se dan como que se engañan, se autoengañan haciendo, pensando que los hijos pues son los que toman sus decisiones y que ya ella les respeta porque pues es una mamá muy que respeta los derechos de los hijos, pero se está equivocando acá. Y hay mucho error en este tipo de conceptos. Cuando decimos también los padres, no tengo tiempo, mis hijos ya están grandes para que yo les esté revisando sus cosas, ya están en la secundaria, ya ellos ya saben lo que tienen que hacer, yo tengo que pensar en cosas más importantes, como ejemplo, como traer el dinero. Eso también es un graso error. Yo no entiendo los mensajes que se dicen, ni sé quiénes son sus amigos, ya están grandes para saber si les conviene o no. Eso es también otro error porque es una falta de compromiso en la crianza de los hijos. Claro, es aparentemente se piensa que son independientes. Yo no, yo soy una mamá moderna, soy una mamá que estoy dándole la libertad, la autonomía, pero no es de esa manera que se da libertad y autonomía. Cuando trabajamos con las madres, padres de familia, ¿no? Vemos casos de adolescentes ya han tenido vida sexual, porque pues hay una mamá que muy moderna le da pues las mismas anticonceptivos. Se va a una fiesta, le dice, hijita, cuídate y le da sus pastillas. Y entonces esto se llama, bueno, somos modernos, somos progresistas, así que, y acá hay un gran error, porque al final la jovencita pues termina ebria en la cama de un hotel o tantas cosas que pasan. Y esto, señores, no es modernidad, esto es simplemente formar, aparte de, entre otras cosas, se están formando hábitos negativos y hoy en día hay muchos problemas por este tipo de cosas. Pero no nos quedemos con esto, vámonos a los hábitos positivos. A ver, ¿cómo formamos entonces los hábitos positivos? Como decía Lourdes, y acá viene la respuesta. Em, Tenemos que entender, estimados padres, psicólogos, psicólogas, docentes, que tanto en la casa como en el colegio podemos formar hábitos positivos, porque los principios están dados. Los hábitos no son, pueden ser positivos o negativos y tienen poder. Claro que tienen poder. ¿Por qué creen que es tan difícil que una persona que está en drogas salga de las drogas? Porque ya se hizo un hábito y su cerebro se ha acostumbrado a la rutina de que todas las noches a las 7, a las 8, me voy a ese lugarcito, compro mi quete de droga, me voy luego al rincón, a la azotea de mi casa, me fumo, me siento que soy la mujer más poderosa del mundo y luego, y nuevamente se repite, ¿no? Se hizo un hábito. Se hizo un hábito. Entonces, hábitos podemos formar negativos o positivos, pero nosotros tenemos que seguir los hábitos positivos porque son los que traen beneficios, tranquilidad, paz, gozo, éxito. Tenemos que entender que los límites y las reglas tienen que ser claras y consistentes. En un hogar, en un colegio, esto se aplica tanto para el colegio como para la casa. Tiene que haber límites, tiene que haber reglas y estas tienen que ser claras y entendibles por todos. No solamente reglas, porque de nada me sirve que yo ponga las reglas en la pared y escriba en mi papelote. A ver, los límites son estos, ¿no? Respetar al compañero, no hacer las lisuras, levantar la mano. Ya, de nada me sirve si no los hago cumplir. Por eso es que tienen que ser consistentes, tiene que haber una consecuencia si no se cumplen las reglas o los límites, tienen que ser consistentes. ¿Qué quiere decir? Que es real, que se aplica, que son aplicables. Tiene que haber también una adecuada atención a las necesidades alimenticias de salud y emocional de los miembros. Claro, porque ¿cómo voy a pedirle que tener hábitos de estudio a mi hijo que no ha comido bien? Que atienda a la profesora si está con hambre, si no ha ido con desayuno, o si, como en muchos casos yo veía, ¿no? Que a veces las mamás enviaban su bolsita de chisitos con sus frugos, o su bolsita de chisitos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Es pura azúcar, ¿no? Lo que le estamos enviando, golosinas, puras cosas sintéticas. ¿Cómo va a atender esa criatura? ¿No? Entonces, tiene que el
papá y la profesora tiene que darse cuenta, el docente también, ¿está comiendo bien el niño? ¿Está tomando sus frutas, sus verduras? No, y en vez de traerme gaseosa, señora, mándeme su agüita. No me esté mandando gaseosas para la criatura. Mande su agüita. Si no hay para jugo, aunque sea agua sola, no importa. El agua sola es bueno, hervida, obviamente, ¿no? Agua sola, no importa, si no alcanza para el, ahora que la fruta está tan cara, ¿no? A veces no alcanza para el jugo, pero puede haber, aunque sea agua sola, pero tiene el niño que estar hidratado, tiene que estar comido, bien desayunado, y también tiene que haber tranquilidad en el hogar, porque ¿cómo vamos a poder pedir el hábito de estudio cuando el niño está preocupado, cuando de repente hay violencia en la casa, o papá abandonó, o amenaza que se va a ir? Entonces el niño está preocupado pensando, mirando por la ventana, qué es cómo estará mi mamá, mi papá se habrá ido, le habrá dejado plata, tendremos para comer, cómo será mañana. No se le puede pedir hábitos de estudio al niño que está con problemas emocionales en la casa. Tiene que haber, para formar hábitos positivos, también tiene que haber respeto, ya sea en el colegio, ya sea en la casa, tiene que haber respeto hacia cada miembro de la familia, entre todos, no solamente a nivel de adultos. Yo veo cuando converso, atiendo esos casos, muchas veces a nivel de los adultos sí, hay un respeto, todo, pero cuando son niños pequeños, se les subestima a los niños, y qué grave error, porque nos olvidamos que en los primeros 12 años los niños tienen que recibir el respeto, porque ahí se está formando su autoestima. Hasta los 12 años está la formación, digamos, de la personalidad de los seres humanos. Y los niños, mientras más pequeños, les tratamos con bien, les tratamos con respeto a las criaturas desde que son pequeñitas, se dan cuenta y ellos nos devuelven también el respeto, ¿no? Les llevamos por su nombre, les miramos a los ojos, les hablamos y les creemos, les atendemos cuando nos piden apoyo. Ese respeto, esa consideración te devuelve en creces, porque los niños se ganan tu respeto también, te siguen, siguen tus consejos, entonces es muy positivo darles ese respeto, esa consideración a todos los miembros, desde el más grande hasta el más pequeño. También cuando los padres o apoderados tienen estilos de vida saludables. Obviamente, si papá, mamá o en el colegio, si el docente tienen estilos de vida saludables, o positivos, ¿no? O de vestirse de repente, ¿no? A veces me acuerdo yo que en la academia había un profesor que enseñaba filosofía y ese profesor, a diferencia de los demás, se distinguía porque yo le veía que la camisita y el pantaloncito estaba bien planchadito, ese profesor venía muy bien acicalado, a mí me gustaba verlo, profesor, porque se veía que se esforzaba, presentarse muy bien delante de nosotros. Y digo diferencia porque habían otros profesores, estoy hablándole de academia, ¿no? En academia a veces hay profesores que van así nomás, con sus ropitas, así, su polo, su jean, ¿no? Y bueno, a veces te hablan así como que, ya, bueno, obviamente cuando tú estás en academia, estoy hablándole de hace muchos años, ¿no? Cuando yo estaba en academia, era muy jocoso, o sea, había profesores que eran bastante graciosos, pero otros que iban así como que fuera su amigo y iban así nomás, pero llama la atención cuando hay alguien que va muy bien arreglado, bien perfumadito, con su mejor apariencia y se presenta y te da una clase, te da una cátedra, ¿no? Y eso es una inspiración, eso es un modelo para los chicos. Y también eso lo veía en algunos profesores que obviamente uno refleja, ¿no? Con sus actitudes, eh, ustedes pregúntense, ¿no? ¿Qué profesores les han marcado a ustedes en su niñez? Y van a recordar profesores que te trataban bien, que se vestían bien, que hablaban bien, cuyo lenguaje era bueno. Entonces, son estilos de vestirse, son estilos de vida, son estilos de conducta en su trato, en su porte, ¿no? Y los padres también, aprendemos de ellos de su puntualidad. De repente a papá le gusta asearse todas las mañanas, es un buen estilo. De repente a la mamá le gusta hacer sus ejercicios y está haciendo sus ejercicios y está haciendo de repente está en las mañanas sale a correr o de repente a mi mamá le gusta comer ensaladas porque eso le hace bien. Tienen que tener estilos de vida saludables, a diferencia de otros ambientes donde papá es una chimenea porque se fuma una cajetilla diaria y de repente la mamá está con mucho sobrepeso porque pues siempre está que come, está un poco ansiosa. Entonces, no son estilos de vida saludables. Hace años yo recuerdo que contrataron a un profesor de educación física para el colegio de mis hijos y vi que el profesor de educación física era sumamente obeso, no era obeso, era sumamente obeso. Y eso me pareció una total contradicción, porque cómo puedes enseñar algo, no una materia, a no ser que pues esta persona tenga un problema hormonal, ¿no? Sin embargo, no sabíamos que, yo me informé, no tenía un problema de salud, sino que simplemente había entrado por recomendación. Este profesor era un conocido, entonces entró porque era también bien carismático. Sin embargo, había una contradicción, por lo menos para ese curso, ¿no? De repente otro curso podría ser, pero el curso de educación física
tiene pues el profesor correr contigo, ¿no? Y no sentarse y solamente decirle a los alumnos chicos arriba abajo. Y entonces todos esos estilos, ya sea de vestirse, de hablar, de conducirse, de comer, ¿no? De actuar, son estilos de vida saludables que nos van guiando, nos van inspirando. Y esas son maneras de formar hábitos positivos. ¿Qué otra manera también tenemos? Eh, Cuando existen figuras claras de autoridad. Tiene que haber claramente, así no nos guste la idea. Y nosotros, desde Chicos Brillantes, siempre vamos a plantear lo siguiente: tiene que haber figuras claras de autoridad. Estimadas amigas, apreciados caballeros, nosotros no le hablamos desde solamente el escritorio. Fáciles, y hemos tenido choques incluso cuando con, con este tipo de pensamientos. No es fácil es proponer y decir cosas desde el escritorio. No, nosotros lo decimos desde nuestra propia experiencia. Tienen que haber figuras claras de autoridad porque los chicos, más aún los adolescentes, necesitan saber a quién voy a seguir. A veces preguntando a quién hace caso el chico, porque la mamá muchas veces nos dice, no, que no me hace caso, no quiero obedecerla a nadie, yo le digo que salga de la máquina y sigue ahí conectado, y si usted hace esto o lo otro, no, se molesta, se amarga, me contesta mal, me quiere poner la mano. Bueno, y entonces, ¿a quién hace caso la criatura? ¿No? ¿A quién hace caso su hijo? Bueno, al tío. Bueno, hay que pedir apoyo al tío entonces, pero alguien tiene que haber. Y aparte, mientras tanto, vamos trabajando con el tema de la autoridad, ¿no? Porque la mamá, el papá tienen que tener algún tipo de autoridad, porque estamos ante un adolescente que no obedece a nadie, que hace lo que quiere, que está viendo televisión y la mamá, por no sentirse culpable, le deja, le permite. Y no, pues entonces tiene que haber una autoridad clara y que se vea que quién va a poner el orden ahí. De la misma manera en el colegio, tiene que haber una autoridad clara que ponga el orden, porque cuando no hay orden en un salón de clases, no se puede pedir que hayan buenos hábitos de estudio. Alguien tiene que poner el orden allí y con orden y con respeto se puede trabajar, se puede desarrollar muy bien la clase. También se tiene que valorar el esfuerzo, el trabajo y felicitar los éxitos. Valoramos el esfuerzo, no las notas, valoramos el esfuerzo porque no, los chicos no tienen el mismo nivel de aprendizaje, el mismo nivel de intelectual. Tenemos niños diferentes con capacidades distintas y a unos chicos les es mucho más fácil captar el tema, mientras que otros van a padecer. Unos chicos solamente escuchando el tema ya lo saben, mientras que otros necesitan ver imágenes, mientras que otros necesitan ver, oler, estar, de repente si vamos a hablar algún tema de la naturaleza, ¿no? Se les va a quedar mejor viendo una película, un video, ¿no? Viendo figuras. Otros van a necesitar que se les refuerce una y otra vez. De repente, para el que capta rápido, para el que tiene un nivel intelectual superior, a la primera nomás ya captó, ya se lo aprendió. A la primera nomás y fácil, fácil, te saca un 18, un 19, un 20, fácil. Pero de repente el otro alumno le cuesta más, le va a costar más, pero se esfuerza y con mucho esfuerzo, sabemos que siempre saca 11 y 12, pero de repente con mucho esfuerzo saca un 15 y hay que felicitar el esfuerzo, porque mientras que de repente ya sabemos, porque el docente sabe quién se esfuerza más, quién rápido capta, quién me puede ayudar incluso como asistente para ayudar a los que se van quedando, ¿y quién le cuesta más? Y el que le costó más y se esforzó más, le valoro, le felicito, porque hay que premiar, hay que felicitar y estimular el esfuerzo. Me acuerdo que una madre se quejaba, ¿no? Conmigo cuando me comentaba que su hijo se había pasado toda la noche avanzando una maqueta y él quería hacerlo y disfrutó, mami, yo lo hago, y le gustaba hacer solito su maqueta, se esforzó. Mientras que al día siguiente va y la profesora le puso mejor nota, le puso un 20 a una compañera que llevó la maqueta elaborada, ¿no? Porque hay personas que te preparan la maqueta, todo bonito, pero se veía obviamente que era comprado, que era, y que la niña no se había esforzado, solamente había pagado. Y la mamá, pues su queja era, pues, ¿cómo es posible que se premie? Mi hijo se ha esforzado, él lo ha hecho, claro, no salió perfecto, pero ha sido hechura de sus manos, mientras que la profesora y le puso menos nota y a la otra niña pues le puso un 20 y sin embargo ahí no hubo esfuerzo. Y tiene razón, porque lo que tiene que premiarse en sí es el esfuerzo, el trabajo, lo que hacen los chicos. Y esto es algo que se aplica para todo, ¿no? A veces hay personas, y eso se va en la vida adulta también, ¿no? A nivel de adultos también, a veces se paga porque le hagan una monografía, un trabajo, pero no hay esfuerzo, cuando lo que debe valorarse es el esfuerzo. La distribución del tiempo adecuado para las actividades, eso tiene que ver con el horario que tiene que ver que es importante y no se olviden el valorar el esfuerzo. Yo les digo algo, con donde hay esfuerzo, donde hay más exigencia, hay mejores resultados que donde no hay. Le cuento el caso de una docente, ¿no? Que me decía, yo he hablado con muchos docentes, ¿no? Por el mismo trabajo, y ella decía, bueno, mis hijos no, mis hijos van a ir a universidades particulares.
porque no, mis hijos no, que se van a esforzar. En cambio, mis alumnos, esta docente era cachaca con sus alumnos, era cachaca, así les exigía, les exigía, se ponía fuerte y decía, no, yo te bajo la nota si no me presentas tu trabajo. ¿Y qué hizo? Que sus alumnos se esforzaran más. Ese rigor que le puso, sus alumnos se esforzaban más y qué cosa paradójica, ¿no? Esta docente que exigía demasiado a sus alumnos logró que estos chicos sean los primeros en postular me querían postular a universidades estatales, donde sabemos que la competencia es altísima. En cambio, en casa, pues la docente no tenía ese carácter, porque pues con sus hijos la dominaban, pues los hijos, no, mamá, yo voy a universidad particular nomás, y eso, ¿no? Y esa es la paradoja, que a veces uno no se da cuenta que el esfuerzo vale para todo, y tendría que ir para todo, ¿no? Porque nos ayuda, nos forma carácter, nos ayuda a formar disciplina, pero siempre un esfuerzo de acuerdo a cada uno, ¿no? En general, el trabajo, el ayudarles a que sea, exigirles un poquito más es ayuda. Hacer que se esfuercen más, sí lo pueden hacer, pero también teniendo cuidado de las diferencias individuales. También más tiempo de estudio, de lectura o actividades lúdicas. Si nosotros evitamos, no les voy a decir que se apague la televisión, pero de repente que sea menos el tiempo en televisión, que son actividades sedentarias, y le damos más tiempo de repente a tiempos de estudio, le ponemos lecturas en casa, traemos de repente monopolio, ajedrez, actividades de mesa, juegos de mesa, cartas, ¿no? Para que hagamos incluso actividades lúdicas como familia. Eso también ayuda, esos también son, digamos que en las tardes mi papá juega casino con mis hermanos, ¿no? O en las tardes o los fines de semana jugamos, tenemos juegos de mesa, eso es bonito, eso también unifica y son hábitos positivos, porque no solamente entrelaza y fortalece las relaciones amicales, sino que también permite que la familia pues tenga un hábito que no es nada nocivo, ¿no? Es un hábito que nos permite tener una actividad juntos, de repente estamos leyendo, todos están leyendo algo interesante. Si tú te vas a una biblioteca, por ejemplo, en pública, hay bibliotecas públicas en el centro de Lima, por ejemplo, y ahí es bonito, ¿no? Que a veces todos agarramos un libro, nos ponemos a leer, los chicos también están leyendo, y bueno, a quienes nos gusta la lectura, ¿no? Es bonito, es agradable y hace que los chicos sean mucho más reflexivos. Cuando leen más, los chicos, las chicas que leen más, tienden a ser un poquito más reflexivos, a diferencia de quienes no les gusta leer o son pocos de leer. Se fomenta también la diligencia, la responsabilidad y la sana competencia. Cuando en la casa, ya sea en la casa o en el colegio, se fomenta eso, que seamos diligentes, que tenemos que, de repente compensamos, ¿no? Aquellos chicos que presentan el trabajo a tiempo, les doy un punto más, ¿no? Un punto más o les doy algún incentivo de modo que se acostumbran se autoexigen a hacer las cosas a tiempo, de manera diligente. La diligencia trae buenos resultados, hacer las cosas a tiempo, hacer el momento ya. Tenemos un examen mañana, hay que hacerlo. No, que la profesora es una renegona, es una espesa, nos pide trabajo. Y mal hacen muchos padres cuando dicen, sí, no, esa profesora qué mala que es. No, al contrario, tenemos que apoyar y conversar con la profesora, ¿no? De repente, y si es para su bien, en buena hora. Si es para su bien, es para todos en buena hora, porque él puede hacerlo. Tú tienes todo el tiempo del mundo, tú no estás trabajando, así que lo puedes hacer. La responsabilidad y la sana competencia. Que haya competencia, por supuesto, sana competencia. Es bueno que haya competencia entre colegios, entre aulas, ¿no? Ya sea competencia de matemática, de ajedrez, de deportes, de danzas. Es bueno, es bueno promover incluso entre los hermanos puede haber, vamos aprendiendo los capitales de los países, ¿no? A ver, a modo de juego, yo recuerdo que en mi casa lo hacían, ¿no? Mi mamá, mi papá tenían esa costumbre de hacernos esas competencias y nos teníamos que saber todos los capitales porque ya en cierta manera era una manera de competir entre nosotros, pero que se nos queda, ¿no? Con las capitales de todos los países y diferentes tipos de habilidades que te ayudan a desarrollar, ¿no? Más ese maravilloso cerebro que se nos ha dado. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, antes de continuar, ¿tendrán alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que se aclaró un poquito Lourdes o hay algo más que de repente tengamos que preguntar acerca de los hábitos? Hay mucho que hablar, pero en sí, en general, los hábitos tienen mucho poder. Y eso es para todos. Los hábitos tienen mucho poder y es bueno desarrollarlos. Gracias, muy amable, Marcos. Muy bien, Lourdes. Bien, entonces quiero presentarles a alguien que de repente no conocen. Él se llama Michael Phelps. Y este varón, este caballero, ha sido un ganador, es un ganador. Ya está retirado de la natación, sin embargo, se conoce que que Michael Phelps, el famoso nadador olímpico, entrenaba 365 días al año.
y tenían la misma rutina de entrenamiento cada día. Él se levantaba a las 6:30 de la mañana, tomaba desayuno comiendo exactamente 6.000 calorías cada día. Exactamente, ¿no? Luego él nadaba por 6 horas en un día y antes de la carrera siempre, antes de ponerse a nadar, siempre escuchaba su música, ¿no? Su hip hop. Todo esto que él hace son hábitos, hábitos que él se impuso y e incluso, ¿no? El hábito de escuchar su música antes de salir, eso es un hábito. Son hábitos que uno se va haciendo. Entonces, estos son los hábitos de un ganador, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó a hacerlos una y otra vez, en la misma conducta, hacerlo varias veces, ya el cerebro se hace como un camino. Es como que en el cerebro se hicieran trazados un caminito, ¿no? Que siempre tiene que ir. Y salirse de ese hábito le va a generar cierta turbación, porque cuando tú te haces un hábito de algo, ya salirte o querer hacer una variación, va a tener, a haber una alteración y no va a ser tan fácil, ¿no? Eh, en este caso, este ganador tenía hábitos que lo llevaron al éxito, porque este entrenar cada día, bueno, en el caso de él era pues un nadador profesional, por eso su carrera pues se enfocaba pues a nadar, ¿no? Por eso él se dedicaba 6 horas cada día, todos los días, y ganó 23 medallas de oro olímpicas y en total siendo unas 28 medallas, y nadie más en la historia ha podido lograr el récord de Michael Phelps. Incluso él nadó, lo pusieron con un tiburón blanco a ver quién llega más rápido y él quedó segundo del tiburón blanco por 2 segundos. Estaba viendo sus videos. Bueno, entonces yo les dejo con esta inspiración, él como inspiración, y si no hubiera ninguna otra pregunta, estoy acá para poder apoyarles, quisiera dejarles un pensamiento. Este pensamiento lo vemos, es el principio 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Justamente estamos viendo con las alumnas del curso, estamos repasando pues lo que son las normativas, ¿no? En relación a los derechos del niño, y me quedé con el principio número 10 la Declaración Universal de los Derechos del Niño tienen 10 principios. El 10.º principio dice eh, cómo tiene que ser. Miren, son principios para todos los niños y adolescentes, ¿no? Del mundo. Dice, el niño debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Fíjense lo que dice, fíjense que esta parte, qué importante que es. Está pidiendo al mundo, en la declaración, esta carta magna, está pidiendo al mundo que los padres y los maestros enseñen con plena conciencia, tiene que ser educado. Enséñenle que tenga un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad, y que sea plenamente consciente de que tiene que consagrar. Miren lo que le dice, qué maravilla. Yo digo, ¿qué necesidad tenemos los peruanos, los latinos? ¿Qué necesidad tenemos de esta parte última que dice, debe consagrar todas sus energías y aptitudes? Aptitudes significan las habilidades que tiene al servicio de sus semejantes. ¿Se imaginan que en nuestra educación le dé bastante énfasis en este 10.º principio? Que los padres, que los docentes, todos nos unamos para decirles a los chicos, a los alumnos y a los hijos: tú tienes que consagrar tus energías y tus habilidades, tus aptitudes, tus capacidades al servicio de tus semejantes. Que si tú quieres ser un odontólogo, tienes que concéntrate tus energías, dar lo mejor de ti para ser un buen odontólogo y hacer muy bien esas piezas que vas a reconstruir o que vas a curar. Que si tú eres un ingeniero, tienes que consagrar tus energías para ser un buen ingeniero y hacer un buen trabajo, porque va a ser al servicio, tus actitudes conságralos al servicio de tu prójimo, de tu semejante. Si vas a ser un albañil, si vas a ser un maestro, que lo hagas bien porque estás sirviendo a tus semejantes. Se imagina que si todos tuviéramos ese lema de consagrarnos al servicio de los semejantes, nuestras energías, bueno, obviamente que este es un principio divino, ¿no? Porque quien dio esta norma de hacer el bien al prójimo, viene Jesucristo, nos enseñó, ¿no? Pero fíjense que, mire cómo nos haría tanto bien este último principio, que en los cursos de orientación vocacional, que cuando hablamos con los adolescentes que van a tener elegir las carreras, que sepan que tienen que consagrar sus energías y sus aptitudes y sus talentos que tienen y sus capacidades para que hagas un buen trabajo a tu prójimo. Entonces los chicos se esmerarían un poco más. Se esforzarían un poco más en que sí, yo como médico quiero ser un buen médico, quiero ayudar, quiero curar, quiero, qué sé yo, si yo soy una farmacéutica, quiero encontrar medicinas de ayuda que sean buenas.
Pero como no tenemos tan desarrollado esta parte, sino salvo excepciones, podamos aconsejarlos si la mayoría está, no, que entra a una carrera porque te va a dar plata, no, que ya finalmente no te preocupes, saca tu título porque mi compadre te va a dar trabajo. Además, vente para acá porque eres mi familiar, además yo te apoyé, tienes que venir. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo? ¿No? Tantos destapes que salen de personas que no deberían ocupar esos cargos de poder y que lejos de ayudar al prójimo, a su sociedad o a su pueblo, se han llenado los bolsillos, ¿no? Con dinero ajeno. Fíjese qué necesidad de trabajar, de seguir estos principios. Nos estaría muy bien. A los adolescentes también les estaría muy bien. Y entonces, estimadas amigas, apreciados caballeros, les quedamos muy agradecidos por haber participado y les dejamos pues con este pensamiento. Si tuvieran alguna otra pregunta acerca del tema que hemos visto el día de hoy, entonces podemos concluir. Si no hubiera ninguna pregunta, estamos acá para poder apoyarles. Y ya saben, cada semana trayéndoles un tema nuevo, estamos escuchándoles también a sus pedidos que nos han hecho por el WhatsApp. Cualquier sugerencia, estamos acá para apoyarles. Cuídense mucho. Si no hubiera ninguna pregunta con nosotros, entonces quedamos así hasta acá nomás. Y les quedamos las gracias por su apoyo, por su asistencia. Si no hubiera ninguna pregunta, quedamos con ustedes hasta una próxima vez. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.